aprende y aprende de ellos. Me refiero a Dalul Ordey, colaboradora y amiga, pero además ella es licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada, directora de psicología infantil, evaluación y diagnóstico de neurotraining. Un gusto siempre tenerte aquí, Dalul. Igualmente, para mí este es mi oasis antes de terminar la semana cuando yo vengo. Nos gusta tenerte, nos gustan tus temas, nos gusta tu energía. Qué bueno que estás aquí. Así es. Y hoy no voy a hablar de un tema que es muy complejo, pero sí también he dado cosas a la vez. Sí. Y la verdad es que yo lo pensé mucho. Tengo hace tiempo tratando de hacerlo. Y yo creo que es el momento de visibilizarlo. Así que vamos a ver. Vamos a hablar de lo que se celebró recientemente el día 15 de octubre, que es el día de concientizar sobre el duelo prenatal o gestacional, perinatal y postnatal. Esto fue un día declarado por la Organización Mundial de la Salud en vista de que hay una gran población de mujeres, de familias, que tienen pérdidas de bebés en el proceso de gestación o poco tiempo o un tiempo luego del nacimiento del bebé. Una de las cosas que me motivaron a esto es primero porque yo lo viví y ustedes saben todo el proceso que fue eso. Y segundo, porque la gente no sabe manejar ese tipo de cosas. El tema de que no haya habido un nacimiento o de que no haya habido una convivencia prolongada con un bebé no quita la condición de madre y la condición de hijo de ese bebé y de miembro de esa familia esperado, buscado, significativo. Entonces, la gente como que, por un lado es no saber cómo abordarlo y el otro es el tema de que, bueno, pero eso ni siquiera nació. ¿Qué tanto pudiera quererse o estar con un ser que tú ni siquiera nació? Y ya tú tienes otro y listo. Y sin embargo no es así. De hecho, desde que una mujer se entera, Emma, de que está buscando, ya su perfil psicológico y de vida cambia. Y cuando ese embarazo da positivo, eso cambia mucho más todavía. Entonces, el tema de que pueda haber algún tipo de pérdida durante ese proceso gestacional o al momento del nacimiento o en el proceso posterior al nacimiento que puede suceder, da una connotación, digamos que hasta de mayor impacto, porque si tú te pones a ver, tú no tuviste muchas oportunidades de hacer cosas que pudiste haber hecho si se hubiera mantenido con vida ese ser, ese bebé. De hecho, hay una tipificación de las pérdidas. Se habla, la anoté aquí porque me gustó mucho. Dice, hay lo que les llaman los bebés cometa. Son los bebés que se pierden en el primer trimestre de embarazo. Es decir, yo salí embarazada, pero por alguna razón no fue viable y se pierde ese embarazo. Luego hay otro que se llama estrella fugaz, que es cuando son embarazos múltiples, es decir, son gemelos, son mellizos, son trillizos y se pierden, no se viabiliza ese embarazo. Conocí ese caso de trillizos precisamente y se fueron perdiendo uno a uno. Sí, una pena. Estrella son aquellos que fallecen, aquellos bebés que fallecen en el vientre materno, no importa ya después de esas 12 semanas iniciales, es decir, con 15, con 20, con 30, etcétera, semanas. Se le llama el bebé mariposa, que es el que fallece poco tiempo después de haber nacido, por cualquier razón, por alguna enfermedad congénita, por alguna condición con la que viene el bebé, por alguna situación durante el parto, a veces que si la preeclampsia, que si hubo un accidente, hay múltiples razones por las que eso pudo suceder. Está los bebés que le llaman bebé paloma, son los bebés que fallecen en la primera infancia, generalmente antes de los primeros 5 años de vida. Que hay también una cantidad significativa de personas por múltiples razones. De hecho, yo tuve uno de mis ahijados, fue un bebé paloma. A los 2 años, antes de cumplir los 2 años, falleció. Hijo de una de mis mejores amigas. Están los que se llaman bebé atardecer amanecer, que son cuando son embarazos múltiples, donde hay uno que no lo logra. Nace uno o dos, y hay alguno que se pierde durante el proceso, que era también algo de lo que tú mencionabas. Y ya entonces, luego de esas pérdidas, viene lo que sucede después. Hay lo que se le llaman los bebés arcoíris. Son aquellos bebés que nacen luego de una pérdida, que son como los que vienen a alegrar, como a reconciliar a la madre
con la vida y con la maternidad. Y hay entonces un segundo que creo que es el bebé Luna, que es el que nace luego de un bebé arcoíris. Decía, después de tú tener una pérdida, tienes un segundo bebé que se le llama de esa forma. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? El tema de que hay que entender de que es un duelo como cualquier otra pérdida. Y que incluso mucho mayor significativo porque de alguna manera hay una espera, hay unas expectativas de vida que no se logran desarrollar. Entonces, ya no es solamente la pérdida del hijo o de la hija, sino también de toda la proyección de vida que se había hecho. El plan de vida se cambió. El plan de vida cambia completamente en ese sentido. Claro. Entonces, el tema de cómo manejar, cómo si nos encontramos y conocemos a una persona que ha pasado por este proceso, ¿qué nosotros podemos hacer para ayudar, para apoyar a esa persona? Sí, porque abriendo esa misma pregunta para contextualizarla, la gente es muy empática con las personas que pasan por esa situación. Y cuando meten la pata, que metemos la pata, es por desconocimiento, no por falta de empatía o de cariño. Queremos estar tan cerca y queremos aportar tanto que entonces tal vez hacemos daño o somos imprudentes. Entonces, ¿qué hacemos? Desde el amor que queremos proyectar, pero ¿qué hacemos para hacerlo bien? Ahí va. Lo primero es dar espacio para el duelo. Es decir, eso no se va a resolver en una semana porque fue un embarazo que se perdió. Eso va a tener un proceso tan complejo como cualquier otra pérdida, como si ese hijo hubiera tenido 20, 30, 15 años, porque no implica el tiempo, y eso es lo que yo quiero que se entienda. No es el tiempo que duró ese embarazo o que tuvo con vida ese bebé, es todo, es que eso se convierte como en parte de la vida. De hecho, a mí me encanta porque la verdad es que no lo investigué, pero lo he visto en varias cosas, que hay un estudio que determina que cuando una mujer se embaraza, las células del cordón umbilical que se comparten con el bebé se quedan en el cuerpo de la madre. Entonces, tú siempre vas a tener a tu hijo contigo. Sí. Y de hecho dicen que migran algunas hasta al corazón. Wow. Entonces, perdón. Tranquila. Entonces, es un tema muy bonito. El tema de darle tiempo y espacio al duelo. Sí. Yo siempre hemos comentado aquí el tema de que la gente, nuestra cultura, no le cuesta mucho ver a una persona sufrir. Le cuesta mucho ver a una persona llorar. Entonces, de repente la persona, tanto el quien vive el duelo como quien está en el entorno, les corta esa necesidad de poder externalizar ese dolor a través del llanto. No llore, no te pongas así, no va a dejar que se vaya, no te preocupes, eso te hace daño. Mire, amigo mío, lo mejor que le puede pasar a una persona que está atravesando por un duelo de cualquier tipo es llorar a moco tendido y gritar y patalear y hacer todo lo que tenga que hacer y sacar ese dolor, porque es un dolor que a veces no hay manera de tú explicar cómo se siente, ni de cómo vivenciarlo. A veces no se sabe ni siquiera cómo vivirlo. Sí. Entonces, cuando tú dices, Dalul, de dejar tiempo al duelo, uno como amiga de esa persona, amiga tuya, ¿qué significa? ¿Es retirarme, no ir a visitarte, no llamarte? ¿Qué significa eso? Mira, significa incluso preguntar, ¿cómo tú necesitas que yo te ayude? ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Porque a veces cosas tan fundamentales como, mira, voy a ayudarte a limpiar, voy a organizarte la casa, te voy a llevar comida, te llevo algo. Sí. Estar ahí. Es estar ahí, estar cerca. Pero sin estar indagando. Sin estar indagando, porque a veces hay personas que les hace bien hablar el tema. Y lo hablan, y lo hablan, y lo hablan, y lo hablan, y lo hablan. Pero hay personas que no les hace bien hablar el tema. O todavía no están preparados para tener esa conversación. Entonces, la pregunta tan simple de, ¿tú quieres conversar? ¿Estás de ánimo? ¿O simplemente quieres que yo esté ahí para acompañarte? Y no bebemos un café. Es válido preguntarle. Yo creo que es lo más válido de todo. Porque a veces el tema es que ni siquiera uno mismo sabe cómo se siente. Y que tú te puedes pasar un mes completamente bien en tu estilo de vida y de repente llega esa emoción de nuevo y te tumba como si fuera el primer día. Entonces, el tema de comprender eso con las personas, y yo me voy a ir más allá, incluso con aquellas personas
que intentan embarazarse y no pueden, que hay cada vez más casos Sí. de ese tipo. Sí. Y uno no sabe la batalla, entonces nos encanta averiguar. ¿Y cuándo es que van a tener el primero? Y ya ustedes están tarde para eso. Ay, Y sí, que, somos- entonces, sí, sí. señores, usted no sabe por lo que sensibles. está pasando en la otra Claro. persona. Entonces, pregunte generalmente cómo va la familia, cuáles son los planes que tienen. Fíjese que estamos preguntando de alguna manera Lo mismo, pero diferente. pero como con un poquito más de tacto que le Sí. permite al otro responder de la manera en la que se sienta cómodo, bien y apto para poder hablarlo. Y finalmente, Dalul, en este espacio que tristemente es tan corto en la radio, ¿cómo se ayuda a una persona bajo ese duelo ya profesionalmente? Las personas que que el tiempo no le es suficiente y necesitan un acompañamiento Es que profesional. Yo te diría que eso mismo, integrarse inmediatamente al ámbito profesional, al apoyo Siempre, profesional, sí. siempre. Ok. Y a entender una cosa, papá también sufre igual, Uy, porque sí. a veces se entiende que es solo la mujer y el papá, el padre, está tratando además de vivir su dolor, de sostener a la otra persona Claro, Sí, y de, sí, y de sí. seguir con el ritmo. Entonces Sí. también tener a papá en el panorama para esos procesos. Así es. Buenísimo el tema de Dalul. Y, Gracias por traer y ese mi tema. reconocimiento a ti porque sé lo que significa para ti este tema. Así que muchísimas gracias. Un abrazo. Que pases un lindo viernes. Ay, sí. Ella anda Vamos a hermosa. disfrutar, sí, lo Algo vamos bueno a viene por ahí, disfrutar porque ella está ahora, tú hermosa. verás. Tú verás. Además, yo le traje una canción. Yo dije, esto le va a gustar a Dalul. Ay. ¿A ti te gusta El gato bajo la lluvia? Claro. Tú la cantas en Claro. karaoke. Pero vamos a irle ahora para Cintia, en salsa. Me gusta. Pero en chévere. salsa, el Me cantante gusta. se llama Luismi Llanes. Y canta El gato precioso. bajo la lluvia. El gato bajo la Seco lluvia. es mejor, pero bueno, vamos. Sí, no, pero denle volumen ahí, que es buena, es buena. Aquí termina Camino al Sol.